Y de inmediato nos enfocamos en un tema que es de vital importancia. Es un pilar en cualquier cosa, en la mejora de cualquier cosa que el país necesite, tiene que pasar por la educación. Y para que mejore la educación es fundamental que los jóvenes, los niños y las niñas vayan a clases, tengan clases, se expongan a una clase, a un aula, a un profesor, una profesora. De lo contrario, el proceso educativo se hace muy complejo. La pandemia lo ha hecho muy difícil, sin duda. El punto es que hace mucho rato que la pandemia ha dado espacio, o el manejo de la pandemia en Chile, ha dado espacio para ir recuperando posibilidades de educación. Y en otros ámbitos, ¿qué decir? En fiestas, en restaurantes, en estadios, en deporte, en gimnasios, pero la educación se iba quedando atrás, quedando atrás, como si fuese secundaria. Una cosa de verdad muy incomprensible. Pero parece ser que ha ido mejorando según el estudio que se ha hecho de parte del Ministerio de Educación junto con el Centro de Investigación Avanzada de Educación, del CIAE, de la Universidad de Chile y la Escuela de Gobierno y Instituto de Sociología de la Católica. ¿Hay buenos indicios de regreso a clases? Se lo preguntamos a Juan Pablo Valenzuela, que es investigador del CIAE de la Universidad de Chile. Juan Pablo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Bien. ¿Es cierto que nos va a dar una buena noticia en cuanto a que mejora el índice de presencia o el índice de recuperación de clases en niños y niñas de nuestro país? Bueno, esta iniciativa, Matías, te cuento que es una iniciativa patrocinada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y logró que nos articuláramos, como tú mencionabas, nuestras instituciones de la Universidad de Chile y la Católica, para que desde el mes de marzo estamos monitoreando todos los meses, enviando una encuesta a los directores, directoras de los colegios y después, posteriormente, también a las directoras de jardines infantiles para saber de la experiencia de reapertura, de los desafíos, los logros que van teniendo para en tiempo real generar procesos de aprendizaje. La última encuesta que aplicamos a fines del mes de septiembre, se refiere a ese periodo, la última semana, nos daba cuenta que efectivamente el 92% de los establecimientos escolares, piensa que hay casi 9.500 colegios en Chile, nos contestaron cerca de 2.000 directores y directoras muy representativos de todo el país, habían abierto presencialmente sus actividades. Y una señal muy positiva es que se habían quedado más rezagados, el sector municipal estaba en cerca del promedio, 87% de los colegios municipales de todo el país, en términos de promedio, habían reabierto presencialmente. Eso es una muy buena noticia porque para poder recuperar los procesos de aprendizaje es indispensable, es insustituible la presencialidad de las escuelas que estén abiertas y que los niños, niñas y jóvenes asistan regularmente a ellas. Más allá de la encuesta, me imagino que ustedes han hecho la profundización del estudio de por qué ocurrió lo que ocurrió, por qué tardó tanto, por qué hubo rezago en el sector público, por ejemplo, o municipalizado, qué pasó allí y si hay conciencia del daño que puede generar el que los procesos educativos se interrumpan. Matías, mira, esta es una encuesta que obviamente como es tan intensa no profundiza en saber las causas. Aquí no tenemos causalidad, tenemos ciertos atisbos, hipótesis relevantes a partir de lo que vamos teniendo. Dos preguntas tú haces. Bueno, ¿cuáles son los factores más relevantes? Yo te diría que el que sabemos todos, las familias tenían una gran desconfianza de enviar a sus hijos, a sus hijas a las escuelas, a los jardines infantiles. Piensa que inclusive en este contexto de fines del mes de septiembre, donde está abierto el 92% de los establecimientos, asiste semanalmente solo 1 de cada 3 niños a la escuela presencialmente. No se debe solo porque la familia tiene un tema de desconfianza, la construcción de la confianza de lo que sucede con el tema de una pandemia que estamos recorriendo. La piensa tú lo que está pasando con la región metropolitana hoy día, claro. Que pasamos pasado mañana a fase 3. Es decir, hay una gran incertidumbre. Muchas familias sienten todavía un alto nivel de incertidumbre. Sin embargo, ese componente fue mejorando sistemáticamente. Cuando teníamos, antes de las vacaciones de invierno, una situación
masiva de muchas comunas en fase 2, algunas en fase 3, algunas, no pocas, en fase 1, teníamos una presencialidad bastante más reducida. Vienen las vacaciones de invierno, una apertura importante en agosto, una apertura extraordinaria en el mes de septiembre. ¿Y a qué se debe? A la evolución de las sanitarias. Es decir, ese es el corazón de lo que hay de por medio. La evolución de las condiciones sanitarias, la masificación de la vacunación, muy, muy potente, y eso construye un tema de mucha mayor confianza a la familia para que pueda enviar con cierta regularidad a sus hijos a la escuela. La vacunación en niños de 6 años hacia arriba, niños y niñas, está, me imagino, haciendo también su trabajo en específico. ¿Ustedes tienen alguna respuesta a eso? ¿Ustedes tienen alguna noción de si eso afectó? Mira, le preguntamos en la última encuesta a las familias y a los que digan los directores y directoras, y efectivamente dice, la vacunación genera más confianza. La expectativa que tenemos es que se incremente más todavía la asistencia regular que tengan los niños y niñas y jóvenes, porque obviamente eso es un mecanismo protector, genera mayor certidumbre. Por tanto, la vacunación, que está siendo muy masiva antes, ¿verdad?, hasta los de 13 a los 18 años, hoy día desde los 6 años hacia arriba, es una herramienta muy poderosa de construcción de confianza. Juan Pablo, subyace a todo esto que conversamos una duda, a mí al menos me genera una duda. ¿Hasta qué punto hay conciencia de lo relevante que es la educación en el bienestar, en el progreso, en la equidad, en la justicia? Es decir, engloba una cantidad de valores que son indiscutibles, ¿no es cierto?, para una sociedad que quiere progresar. Y uno pensaba que esta discusión que está en el 2006, ¿no es cierto?, y que ha tenido pero mucha discusión en el Parlamento, en millones de libros, seminarios, columnas, discusiones, uno suponía que la educación era un valor requete contra apetecido por la gente. Tengo dudas, dado que hubo retraso y que había familias que, no sé, los niños podían jugar en las plazas, podían salir, podían jugar a la pelota, pero ir a clases no. ¿A ti te salta la duda de cuán arraigado está el valor de la educación en las familias chilenas y lo importante que es? Yo te diría que desde hace muchos años en Chile la educación es una herramienta muy poderosa, claro, desde el punto de vista de movilidad social. Hay un reconocimiento, piensa tú que tenemos un niveles de los más altos de América Latina y el Caribe sobre coberturas de educación secundaria al nivel récord de América Latina, y en educación superior también, es decir, la inversión en capital humano, la expectativa que tengan las generaciones de ser una primera generación que va al instituto profesional, a la universidad. Es decir, hay una convicción de que la movilidad, de que el progreso está mediado por tener mayor calidad de educación. También yo te diría que es transversal el desafío que tenemos de la calidad. Pero se condice con la... ejemplo, sí, tuviste presión, considerando eso que tú planteas, y que creo que todos somos testigos de eso, ¿se condice o hay una correlación con la presión que ejercían las familias por volver a clases? Siempre en el marco de lo responsable, naturalmente. Nadie podía pretender que iban a ir los niños a tontas y a locas con fase 1, obviamente, teniendo los cuidados sanitarios. ¿Pero tú sentiste esa presión social porque volvamos? Yo te diría que lo que hemos visto es una situación tremendamente asimétrica. Es decir, no tenemos un solo tipo de familia, una sola realidad territorial. Piensa que los más vulnerables tienen una tasa de mortalidad por la pandemia mucho más alta que los sectores acomodados, solamente en términos sanitarios. Hay una prevalencia, hay una situación del punto de vista de los efectos, inclusive del punto de vista de la mortalidad, con publicaciones internacionales de datos de Chile. Y eso es muy simétrico a nivel internacional. Segundo, esta experiencia es tremendamente incierta. Ninguno de nosotros, menos las familias, tenemos experiencia de qué significa vivir en pandemia, cuánto dura, qué pasa con el virus Delta.
Y lo que hemos visto en el contexto de Chile, de una sociedad tremendamente desconfiada, con una dificultad enorme en sus instituciones, en sus autoridades más relevantes, que hemos visto tremendamente tensionadas. Por un lado, el Colegio de Profesores, el Ministro de Educación, los alcaldes en periodo electoral. Recuerda que la elección del año pasado se postergó para este año. Asumieron a fines del mes de junio las nuevas autoridades, tremendamente tensionadas, y las familias, en este contexto, de verdad con una enorme incertidumbre: ¿qué sucede si yo envío o no a mis hijos? Hicimos un trabajo distinto para las familias de jardines infantiles. Piensa, la relevancia de la educación inicial es tremendamente probada internacionalmente, que es la llave maestra para igualar las oportunidades. Sin embargo, también teníamos unas tasas bajas de asistencia, y teníamos en el mismo jardín infantil la opinión de algunas de las mamás que decían: es muy relevante que asista por el desarrollo, por el bienestar, por la interacción social, pero al mismo tiempo muchas mamás del mismo jardín diciendo: es tremendamente incierto, no sabemos qué es lo que va a pasar con el contagio, espero que esté más avanzado el tema de la vacunación, no quiero arriesgarme, sabiendo lo importante que puede ser la educación inicial. Pero a la vez, ese es el contexto que nos hemos movido en Chile durante todo este tiempo. Pero claro, el contexto de la crisis de confianza que vive Chile hace tantos años probablemente fue el principal enemigo, ¿no es cierto? Porque no sabíamos a quién creerle muchas veces, pero había evidencia internacional muy importante y científica de que los niños eran un grupo que comparativamente tenía mucho menos riesgo, pero mucho menos riesgos que poblaciones más adultas de contagiarse. Y había diarios internacionales, publicaciones científicas en medios y en publicaciones probadas y de prestigio que así lo decían. Entonces, eso, y tú lo habrás leído con mucho más profundidad que yo, no calzaba mucho con lo que pasaba en Chile, ¿o no lo ves así tú? No se le creía mucho a eso. Matías, mira, yo lo que te diría es que la evidencia se va construyendo gradualmente. Esa es la realidad. Piensa que el virus Delta Plus de hoy día, qué sé yo, que estamos en ese escenario, esa evidencia que se va construyendo gradualmente, la credibilidad, la experiencia concreta que tú tengas, es la única que te va a hacer confiar. Uno no va a actuar solamente por el tema de las publicaciones internacionales, ese es un público mucho más sofisticado. Pero también lo que te quiero contar, las estadísticas comparadas dan cuenta que, por ejemplo, el caso de Chile, para todos los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, está en la actualidad entre los países que más tiene apertura educativa. En el caso de Estados Unidos es tremendamente diversa. Yeah. No es que sea el país que tiene mayor cobertura y asistencia, probablemente teniendo más y mejor información la familia. Por lo tanto, la construcción de la confianza tiene que ver un tema macro, pero ante todo de una experiencia micro. Familia por familia. Claro, en la medida que el jardín infantil y la escuela, algunos papás comienzan a enviar a sus hijas y comienza a ser un lugar seguro y comienza a ser un lugar que hace la diferencia desde el punto de vista del aprendizaje, gradualmente más familias van enviando a esa escuela en particular, a ese liceo en particular y al jardín. Más que el promedio, al final del día, cada uno de nosotros que somos papás, ¿verdad?, estamos preocupados de nuestra hija o de los 3 hijos que tenemos, más allá de la estadística, y de todos modos la evidencia dice que los niños también se contagian. Tienen una prevalencia un poco menor, entre más pequeños, que es menos grave en los efectos que tiene, pero que también tienen niveles de contagio. Lo que sí dice la evidencia, que es muy relevante que lo escuchen los telespectadores, o si lo escuchan mañana esta grabación, es que en la medida que las escuelas y jardines infantiles respetan los protocolos, que así en el caso de Chile, el riesgo de contagio es mínimo. Y lo que ha sucedido en Chile, y la evidencia es así concreta, que la mayor parte de las situaciones de contagio han sido personas que son miembros de la comunidad escolar, pero se han contagiado fuera del centro educativo. Es decir, el centro educativo no es un lugar de contagio o de polo de contagio masivo. Juan Pablo Valenzuela, investigador del CEA de la Universidad de Chile, en este estudio que nos trae un poquitito el alma al cuerpo de que están volviendo los escolares en mayor cantidad a tener clases presenciales que, como tú nos decías, es insustituibles para los procesos de aprendizaje. Juan Pablo, muchas gracias como siempre por atendernos. Que estés muy bien.
Muy buenas noches, que estén Chao. muy bien. Buenas noches.